les voy a ser un poco sincera. La verdad, yo no suelo hacer mis dibujos con una estructura o líneas guía, pero esta vez quise hacer una estructura para que ustedes puedan hacer a Bart Simpson con menos problemas. No digo que con ninguno porque sería totalmente falso. Uno siempre tiene problemas a la hora de realizar un dibujo. Y más que nuestro Bart no está en una posición tan fácil, entonces se complica un poco el asunto. Pero les aseguro que si siguen paso a paso mis indicaciones, van a lograr hacer a Bart Simpson de una forma más relajada y sencilla. Entonces, bueno, espero les guste. Vamos a verlo. Vamos a empezar haciendo una cruz de forma diagonal y luego vamos a hacer varias líneas de forma paralela. Entre más hagas, mejor te va a quedar. En el cruce de la segunda y la quinta línea vamos a hacer un punto en cada una de ellas. Estas vendrían siendo las pupilas de Bart. Ahora, de forma paralela a la línea de las pupilas y con la misma separación que usamos con las primeras, hacemos otras en la parte superior e inferior, formando así una especie de malla con las otras. Ahora, para hacer el ojo de Bart, hacemos un círculo bastante redondo desde la línea 4 a la línea 7. Luego, desde el nacimiento del ojo hasta la línea de la primera pupila, hacemos la nariz de Bart. Para hacer el otro ojo, vamos a hacer otro círculo un poco más pequeño. No oprimas tan fuerte el papel para que las líneas te queden suaves y puedas borrar tranquilamente si lo necesitas. Tal vez yo exagero un poco porque casi no se ve, pero la idea es no manchar el papel cuando vayamos a borrar. Recuerda que de igual manera esto es solo un boceto. Ahora, siguiendo con la explicación, hacemos la boca de Bart. Esta estaría entre las mismas líneas que hicimos el primer ojo. Después hacemos la oreja y luego trazamos una línea sobre ella que da inicio a la frente. El largo que hay desde las pupilas hacia la parte de arriba de la cabeza es el mismo largo que hay desde las pupilas hasta el borde de abajo de la boca de Bart. Después empezamos a hacer el cabello de Bart. Tómate tu tiempo para que queden adecuadamente. Luego de eso hacemos dos óvalos, el primero para el nacimiento de los brazos y el segundo para el estómago. Para las mangas vamos a seguir de nuevo las líneas marcadas. Recuerda que si crees necesitar más líneas puedes hacerlas. Vamos ahora a hacer otra línea curva bajo la camisa para hacer el inicio de la pantaloneta de Bart. Ahora seguimos con los brazos de Bart. Los dedos son un poco complejos, pero no te estreses si no te sale al primer intento. Ahora terminamos lo que falta de la pantaloneta y damos comienzo a las piernas y a los zapatos. Ten en cuenta que Bart está montando tabla y por la posición alcanzamos a ver la suela de los zapatos y la parte de abajo de la tabla. Guíate de las líneas que marcaste para la dirección de todo el dibujo, así como te voy mostrando en el proceso. Al terminar de cuadrar bien los zapatos, dibujamos la tabla en la mano de Bart y acomodamos las ruedas de la tabla por una de las líneas guía que ya tenemos dibujadas en un comienzo. Fíjate de que una de las ruedas de cada extremo sobresalga de la tabla. Al hacer estas ruedas me fui dando cuenta que la tabla la había hecho demasiado larga para esas ruedas tan pequeñas. Entonces la opción era hacer las ruedas más grandes o hacer más corta la tabla. Opté por la segunda opción. Borré una esquina de la tabla y la achiqué un poco quedando más acorde al cuerpo de Bart. Y ya casi culminado el boceto, hacemos las ruedas faltantes trazando antes una línea guía sin inclinación. Antes de finalizar esta parte del dibujo, acomoda de nuevo el brazo de Bart un poco más centrado a la tabla y listo. Ahora el siguiente paso consiste en delinear nuestro dibujo. Para esto agarremos un bolígrafo o un micropunta delgado y lo trazamos por todo el boceto que ya hicimos. Háganlo con mucho cuidado. No tengan prisa al trazar las líneas, ya que si se equivocan ya no podrán borrar y para arreglarlo sería todo un camello, como decimos acá. Lo que quiero decir es que después sería muy difícil arreglar ese daño, entonces tengan mucho cuidado. Como ven, estoy usando una hoja de papel en blanco debajo de mi mano. Esto es porque nuestra mano se puede untar de tinta y podríamos manchar todo lo que hemos estado haciendo. Sugiero que la usen siempre que vayan a dibujar. Siguiendo con el dibujo, algunas partes podrían hacerlas más anchas que otras para darle un poco de personalidad. Eso depende del acabado que ustedes quieran darle. Ya si no quieren arriesgarse demasiado, solo hagan la línea como mejor les parezca. Yo prefiero siempre la opción del riesgo, ya que al hacerlo podrán retarse a sí mismos y más rápido podrán aprender de sus errores. Se podría decir que si no te equivocas es menor el aprendizaje. Al finalizar el delineado, esperen un poco a que la tinta esté seca por completo y borren los excesos de lápiz que se alcanzan a ver.
Ahora sí vamos en la parte del coloreado. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un lápiz de color amarillo y colorear todo el rostro de Bart, y al rostro me refiero a todo, la cabeza, el cabello, la boca, todo. Como saben, la piel de Bart es totalmente amarilla. Ahora, para dar unas leves sombras, vamos a hacer un degradado de colores entre el lápiz de color dorado y el naranja. Agarramos estos dos colores y simultáneamente los vamos mezclando. Para la sombra de la cabeza, los brazos y las piernas, dejen un espacio muy pequeño entre el delineado y la sombra para que haya una leve luz. También con el amarillo canario vamos a ir mejorando algunos detalles de la piel, y con el naranja vamos dando sombras a las orejas. Al principio esto se les va a dificultar un poco, pero inténtenlo a ver qué tal se les da. Luego, con los brazos y las piernas hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la cabeza, y a la vez con color naranja agregamos unas sombras entre los dedos de las manos de la misma manera que hicimos con la oreja visible de Bart. Este proceso va a tardar un poco, pero tengan paciencia, no paremos hasta que creamos que ya está bastante bien. Si el objetivo es aprender, no te rindas. Entre más mezclas de color hagan, va a verse menos plano nuestro personaje, pero la dificultad va a ser más notoria. Y bueno, ¿cómo saber si ya tenemos un buen degradado? Cuando haya una transición progresiva entre los colores. En otro tutorial más adelante explicaré esto con más detalle, prometido. Continuamos con la camisa de Bart. Primero, con un color rojo vamos a hacer las sombras de la camisa. Debes escoger un rojo más oscuro al que vayas a usar para el resto de la prenda. Coloreamos todas las sombras que necesitamos para darle volumen al personaje, y después con un rojo más claro o con un naranja vamos a usarlos para las partes restantes. En mi caso quise usar naranja. Le dejaremos unos espacios en blanco para que estas sean las iluminaciones. Luego el naranja lo mezclé con el rojo que usé para las sombras, haciendo de nuevo un degradado entre ambos colores. Recuerden que si el degradado aún no está como lo esperan, pueden regresar a intentarlo las veces que puedan hasta que quede como debe ser. Como ven, ya va agarrando una mejor forma a medida que vamos haciendo la mezcla de colores. Ahora hacemos lo mismo para la pantaloneta y los zapatos. Primero seleccionamos un azul oscuro y empezamos a trazar las sombras. Luego, con un azul más claro, hacemos las partes de la luz y hacemos la mezcla de ambos colores de la misma forma que hicimos con la camiseta. Lo diferente que vamos a hacer es que los espacios que dejaremos en blanco les vamos a agregar un azul más claro. Esto para mostrarles las diferentes formas de hacer la iluminación. Por último, proseguimos a colorear la patineta que sostiene Bart. Esta vez yo empecé con las partes claras, dejando un espacio para añadir las sombras. Para esto usé dos tonos de verde, uno claro para las partes de luz y otro bastante oscuro para las sombras. También fui haciendo un pequeño degradado con el verde claro para realzar la iluminación. Proseguimos a hacer las sombras. Estas estarán en uno de los bordes de la patineta y debajo de las ruedas. Las iremos mezclando al mismo tiempo con el verde claro, como hemos ido haciendo con las otras prendas. Ya cuando hayamos terminado de ajustar todos los detalles de la patineta, agarramos un gris para la parte de las ruedas. Simultáneamente con el lápiz de color negro vamos coloreando las partes más oscuras, dando volumen a cada una de ellas, con el mismo proceso que hemos usado en todo el dibujo. Y ahora no puede faltar el bolígrafo para dar unos tonos más oscuros de los que ya le habíamos dado. Hacer esto con el bolígrafo es un poco más difícil, así que les explicaré una pequeña parte en cámara lenta. Como ven, este lo uso trazando líneas muy finas y delgadas. Te aconsejo que primero practiques un par de veces en una hoja aparte para familiarizarte con la técnica, y cuando creas que ya lo puedas hacer un poco mejor, lo haces sobre el dibujo. Ahora, si lo prefieres, puedes colorear con blanco los ojos y las suelas de los zapatos de Bart. Tal vez esto se note poco, a menos que la hoja que estés usando sea bastante oscura, pero de igual manera me gusta hacerlo para darle un toque interesante al dibujo. Luego, con un lápiz de color gris puedes agregar sombras sobre el blanco, y al mezclarlo un poco puedes hacer que tu gris sea aún más claro si lo eliges. Ahora quiero culminar mostrándoles la otra manera de hacer la iluminación. Para esto vamos a usar vinilo blanco y un pincel muy delgado. Así como les mostré en el tutorial anterior, vamos a pintar muy sutilmente todas las iluminaciones que tiene nuestro personaje, exceptuando los zapatos, la pantaloneta y la camisa, ya que a esos les hicimos la iluminación de otra manera. Ya si lo prefieres hacer, no hay problema. Ahora, posiblemente se nos
salió un poco la pintura que estamos usando, así que le hacemos las correcciones necesarias. Con el polígrafo, si la pintura se nos fue hacia la parte de afuera del personaje, y con los lápices de color para las partes internas. Y listo. Así se ve nuestro Bart Simpson.